Recordar para continuar es el tema del sermón que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano Ramiro Gómez. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos una vez más porque nos das el privilegio de poder estar aquí en tu iglesia, Señor. Gracias por este cuerpo tan hermoso que has formado con cada uno de nosotros, Señor. Permite que en cada uno de nuestros corazones abunde más la humildad, abunde más, Señor, el servicio a ti, Padre Santo. Y Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por los testimonios escuchados en esta mañana. Gracias por los cantos, Señor. Y gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, Padre. Permite que en estos momentos tú seas quien habla a través de mí, Señor. Permite, Señor, que todo lo que yo diga, Señor, sea lo que tú realmente quieres para esta tu iglesia, Padre. Y que el primero al que debo de predicarle sea a mí mismo, Señor, porque, Padre Santo, es tu palabra la que va a hablar. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por el privilegio que me das en esta mañana de poder predicar tu palabra, Padre Santo, y que seas tú hablando a través de mí. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. El tema del sermón de esta mañana se titula Recordar para continuar. Y si ustedes se dieron cuenta, los cantos realmente fueron enfocados a eso de que pues no olvidemos realmente pues lo que somos, no olvidemos lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y en esta mañana también para continuar con lo que hemos venido estudiando, que es el libro de Josué, vamos a leer los primeros 6 versículos del libro de Josué, del capítulo 22, que dice más o menos de esta forma, lo dividí en 2 secciones. La primera parte de este pasaje dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz lo que los he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. En estos primeros versículos podemos ver cómo Josué empieza a recordar lo que habían acontecido, y me imagino que no solo fue así de, pues muchas gracias y ya se pueden ir. Yo me imagino que obviamente se pusieron a contar sus anécdotas por todo lo que habían pasado, junto con las otras tribus, con las otras 9 tribus y media, porque resulta que estas 2 tribus y media, que es la tribu de Rubén, de Gad y de media tribu de Manasés, habían quedado antes del río de Jordán. Antes de cruzar ellos se habían establecido ahí. Moisés les había dicho, ustedes se van a establecer aquí. Pero primero tenían que ayudar a sus hermanos para conquistar la tierra prometida. Ellos fueron, les ayudaron, no les dijeron, no, pues es que nosotros ya tenemos nuestra tierra, ya lo logramos, vayan ustedes, no, dijeron, órale, les ayudamos. Van, les ayudan, y yo me imagino que Josué en estos momentos empieza a recordar por todo lo que habían pasado, lo que nosotros hemos visto en las predicaciones anteriores, cómo el Señor les da en sus manos varias tribus que estaban los gigantes. Realmente el Señor los había bendecido. Gracias a la participación de estas 2 tribus y media habían logrado conquistar la tierra que el Señor tenía prometido para ellos. En estos momentos el Señor les dice, Josué les dice, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. O sea, era gente de estas 2 tribus, no los veían como, bueno, ustedes, pues ahí ustedes es su problema, no, sino que dijeron, órale, les ayudamos y vamos a obedecer lo que Josué nos diga hacer. Y a la misma vez vamos a guardar lo que el Señor nos ha enseñado. Reconocer lo que han hecho juntos. Muchas veces nosotros pues no reconocemos lo que hemos hecho juntos. Muchas veces
pues se nos olvida quién nos ha ayudado, se nos olvida que si estamos aquí es gracias a que algunos hermanos nos han enseñado. Yo le agradezco mucho a Dios que ha puesto a personas en mi camino, que ha puesto personas que me han enseñado a ser lo que ahora soy, y de verdad es una bendición el poder contar con ese tipo de personas. Recordar nos enseña a reconocer de dónde venimos, nos hace darnos cuenta de quiénes somos realmente, de dónde venimos. Muchas veces se nos olvida que el Señor nos rescató del pueblo de Egipto, como lo hizo con este pueblo, y lo purificó y le dio sus promesas, cumplió sus promesas, pero de repente se nos olvida, igual de nosotros. Nos rescató de la esclavitud en la que estábamos, nos rescató de donde nosotros mismos nos habíamos metido. Ahora que nos rescata, a veces se nos olvida y decimos, es que yo ahora soy bueno, es que de repente dije, ya me cansé de la vieja vida, ahora ya quiero ser nueva persona. El Señor nos rescató, no fuimos nosotros nunca buscamos a Dios. Y por eso Pablo nos dice, nadie es justo, ni aún uno, todos se apartan. Es Dios quien nos trae aquí. ¿Y ahora qué sigue con este pueblo? Después de que recuerdan estas cosas, ¿qué sigue? Dice la palabra de Dios, lo que continúa en este pasaje, dice, ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Ok, ya conquistamos la tierra, gracias porque nos han ayudado, han cumplido con lo que el Señor les ha dicho, pero pues no está de más volverles a recordar lo que tienen que hacer. No está de más volver a decirles todo lo que Moisés les había dicho, todo lo que el Señor les había dicho. Que era, dice aquí, améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. ¿Cuál es el gran mandamiento del Señor para nosotros los cristianos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Les vuelvo a recordar, y Jesús también nos lo recuerda a nosotros. Aquí tenemos al pueblo que reconoce sus orígenes, reconoce de dónde vienen, reconoce lo que el Señor les ha enseñado y recuerda lo que han logrado de la mano de Dios. No solo es vencer y salir de triunfo en triunfo, recibir bendiciones, no solo se trata de eso. También se trata de mirar hacia nosotros, de mirar hacia adentro, cómo estamos, mirar cómo andamos con el Señor. A veces son tantas las ocupaciones que tenemos que hasta nos olvidamos de esta parte y decimos, bueno, ya oré, ya leí mi Biblia, ya. Y creemos que con eso ya estamos cumpliendo. Dijimos, bueno, ya logré vencer el enemigo que me está diciendo no leas tu Biblia, no ores, ya lo vencí, ahora sí, ya. Ahora lo que sigue, ahora, bueno, pues voy al cine, voy a ver con mis amigos, voy a hacer mil cosas. Se nos olvida esta parte tan importante, recordar a quién estamos sirviendo. Y para ello vamos a ver lo que el apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 1, versículos a partir del 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿No les emociona al oír esto? A mí en lo particular, cuando yo estaba leyendo este pasaje, realmente me movió, realmente me tocó estas palabras. Me emociona recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me emociona recordar las grandes cosas que el Señor reservó para mí y que me los ha ido mostrando de día en día. Y no me he quedado de otra más que darle gracias por todo lo que me ha ido mostrando hasta hoy. Todo es por su poder, todo es por gracia de Dios. Así como Josué les recuerda al pueblo de Dios lo que había hecho con ellos, de esta misma forma estos versículos que hemos leído nos recuerdan las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Me imagino al apóstol Pedro, ustedes lo han visto de dónde salió, era un pescador, su rostro curtido por el sol, porque pues, imagínense todo el día, toda la noche pescando allí, ha de estar quemado todo, tatemado así, ¿no? Diciendo estas cosas. Su rostro emocionado al decir, porque aquí vemos unas palabras tan hermosas, dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos lo ha dado. ¿No les emociona esto? ¿No les emociona recordar lo que el Señor ha reservado para cada uno de nosotros? Hay otro pasaje en Apocalipsis que también habla de recordar. Pedro ya nos lo recordó, de que Dios nos ha dado preciosas promesas. En Apocalipsis también el Señor, a través del apóstol Juan, nos enseña a través de cómo a la carta de la iglesia de Éfeso, los grandes logros que esta iglesia ha logrado, las grandes cosas que esta iglesia ha hecho. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Has hecho muchas cosas, dice el Señor. Le dice a esta iglesia, creo que eres una buena iglesia. O sea, ya tienes, como le dice aquí, 7 estrellas. Tienes 7 estrellas, ya, wow, eres un buen cristiano. Así el Señor también nos dice muchas veces, ¿sabes qué? Bien, has logrado mucho. Venciste el pecado tal, el otro pecado, lograste esto, ya estás bien. El Señor también nos recuerda también nuestros triunfos, no solo nos dice, eres un pecador, no solo nos dice, te has portado mal, ahora te toca castigo. El Señor también nos reconoce y sobre todo nos da la recompensa de ser bendecidos por Él. ¿Cómo después de que vencemos el pecado, el Señor nos da una recompensa? Muchas veces nosotros decimos, pero yo no lo merezco, y ciertamente no lo merecemos, mas sin embargo el Señor nos lo da. Yo no merezco estar predicando aquí. A mis ojos, si a mí me preguntaran, oye, ¿quieres predicar por tu pasado? Yo no predicaría aquí. Mas sin embargo el Señor me ha dado esta bendición de poder predicar aquí. Así como saliendo de aquí voy a tener la bendición de ir a predicar a la sierra. Yo no lo merezco. Mas sin embargo el Señor nos lo ha dado. Sin duda hemos hecho cosas para Dios.
hemos servido en Navidad las montañas y seguramente ahorita nos vamos a alistar para encender una luz. Hemos ganado batallas. Pero como los israelitas, el Señor nos recuerda algunas cosas. Ambos apóstoles, Pedro y Juan, no solo se quedan en recordar de que hay pues estas bonitas promesas y mira que nos dice Juan, mira pues que has logrado tu iglesia esto y esto y esto y pues has sido paciente, has sufrido pero has sido paciente y todo lo demás. No solo se quedan ahí. Pedro no solo dice, pues ya, qué bonito que recuerden las promesas de Dios. Nos invita a hacer algunas cosas más. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La semana pasada, fue rápido la predicación de la semana pasada, pero vimos lo que era fe. Dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí nos pide el apóstol Pedro que le añadamos virtud a esa fe. ¿Qué es virtud? A todas las personas que les he preguntado, porque ciertamente cuando dije, híjole, ¿qué es virtud? O sea, suena muy bonito. Añadid a vuestra fe virtud. Wow. Pero ¿qué es virtud? Yo le preguntaba a la gente, oye, ¿qué es virtud? Algunos solo entendían que era un don que se tiene o no, una cualidad que algunos tienen para ciertas cosas, y precisamente el desconocimiento de lo que significa la palabra virtud, muchas veces no alcanzamos a comprender las cosas de Dios. Porque muchas veces lo leemos y así, wow, qué bonito dice virtud, pero pues ya, pasamos, lo siguiente, ya se quedó ahí. Y cuando nos preguntan, oye, ¿qué entendiste? Pues que le añadamos fe a virtud. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se aterriza eso? No, pues no sé. En el diccionario podemos encontrar o leer lo siguiente, dice: disposición particular a observar determinados deberes, a cumplir determinadas acciones, cualidad además de facultad y también cualidad del espíritu que inclina a practicar el bien. Demasiado complejo, así como quien dice chato y quién sabe qué y se repite. Dice así: disposición particular a observar determinados deberes, a cumplir determinadas acciones. Es una cualidad, además de una facultad que tenemos, y también como cualidad del espíritu que inclina a practicar el bien. Es algo que nos ayuda a practicar el bien, la virtud. Por lo tanto, una vez que el creyente ha practicado la fe, nos dice Pedro, que a esa fe añadamos virtud, en el significado de actuar espiritualmente, para comenzar a caminar en el camino de Cristo, esforzarse en la construcción del templo de Dios en uno mismo, ponerse manos a la obra y hacerlo de esta forma. La disposición de hacer el bien, de edificar el templo de Dios en nosotros, pero de esa forma, con la virtud que el Señor mismo nos ha dado. Pero no solo dice la virtud, no solo dice añadirle a la fe virtud. Después dice Pedro, a la virtud conocimiento. No solo es buena disposición, también es conocimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Es simple, la lectura de Dios, de la palabra de Dios, para alcanzar el conocimiento a Él. Si no comemos la palabra, que es nuestro alimento espiritual, no crecemos. Y obviamente nos vamos muriendo de hambre. Estamos desnutridos de la palabra de Dios. Wow, estamos participando, tenemos mucha buena disposición. ¿Y con qué intención? ¿Realmente sabes por qué estás haciendo estas cosas? No, pues porque toda la iglesia participa, levanta la mano, yo también la levanto. Y eso sí nos fue bien, porque muchas veces, no, pues es que el hermano de lado no levantó la mano, pues yo tampoco la levanto, ¿va?
Depende de lo que leamos la Biblia, lloremos cada día, vamos creciendo. Piense en esto. Antiguamente el hombre no tenía la Biblia en su mano, no tenía ese acceso como nosotros, mas sin embargo ellos sí conocían la palabra de Dios. Ellos sí sabían lo que decía la Biblia. Ahorita también lo tenemos en el teléfono. Y en algunos casos, en algunas aplicaciones, hasta nos recuerdan todos los días que debemos de acercarnos a Dios a través de su palabra. Aprovechemos estos momentos. Aprovechemos ahora que tenemos a nuestro alcance una Biblia para conocer lo que el Señor tiene. Porque les digo, no solo se trata de ser buenos cristianos, también se trata de conocer lo que el Señor quiere. Al conocimiento, dice la Biblia también, dice Pedro, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio, que nos puede hacer daño, nos puede infestar, conocer la Biblia. ¿O por qué nos dice al conocimiento, dominio propio? ¿Qué es dominio propio? El dominio propio significa que nos alejamos del pecado y hacemos solamente lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Una persona disciplinada conoce y entiende la ley de Dios y no hace nada que esté fuera de sus límites. ¿Tienes conocimiento? Ahora debes de ser disciplinado, debes tener esa templanza, debes tener ese dominio propio de decir, permanezco en lo que el Señor me ha dicho. Muchas veces decimos, ya conozco la Biblia y aquí dice, todo es justo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero nada más quedamos, todo me es lícito. Ya, pues así, pues sí, digo, no pasa nada, no creo que el Señor me quite la salvación, ¿verdad? Porque si el Señor nos prometió la salvación, ya lo conocemos, y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿qué dice Dios después de eso? ¿Cuáles son los límites que el Señor nos ha marcado? Porque también el Señor nos marca límites. Esos límites no lo vamos a marcar nosotros los pastores, no lo vamos a marcar los maestros, el Señor nos lo va a marcar. Es por eso que aquí en la iglesia, cuando a veces me preguntan, oye, ¿y en tu iglesia prohíben tomar? ¿Prohíben fumar? No. ¿Alguna vez han escuchado a alguien aquí en la predicación que diga, no fumen, no tomen? Igual y en broma, pero realmente alguna vez lo han escuchado de que llegue el pastor y a ver, ahora sentados todos, no digan nada, sin explicación, sin nada. No, creo que el Señor les ha enseñado, nos ha enseñado que no somos los que ponemos los límites, es el Señor a través de su Espíritu Santo. Es por eso que debemos tener ese dominio propio para poder permanecer en los límites de lo que el Señor nos enseña. ¿Cómo lo hacemos? Oración y lucha contra las carnes, las cosas de la carne, del mundo, las tentaciones. Si no nos dominamos, no somos dueños de nosotros mismos. Y solo es posible con la fuerza para vivir que nos da el Espíritu Santo. Solo es posible cuando nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo, en ese momento podemos tener este dominio. Antes podríamos tener todo el conocimiento, pero mientras no tengamos el Espíritu Santo diciéndonos hasta ahí llegaste, ahí ya no pasas, ahí ya no pases. Oye, pero soy buen cristiano y de verdad no voy a caer, voy a ir a convivir con mis amigos que no son cristianos y vamos a ir al antro. Oye, mijito, hasta ahí llegas, tú no pases de ahí. Si no tenemos dominio propio, vámonos, no pasa nada. Y puede pasar algo. ¿Qué más dice Pedro? Dice, al dominio propio, paciencia. Paciencia. La gran carencia que todos tenemos, todos. Muchas veces no tenemos paciencia.
Para tener paciencia también hace falta ponernos en las manos a la obra a través de la oración y de mirar más por los demás, pero sobre todo en la confianza en Dios, porque Él dará las cosas a su debido tiempo. ¿Por qué nos impacientamos? ¿Por qué nos impacientamos? Porque no conocemos lo que el Señor espera, lo que el Señor nos promete. Que no somos pacientes de decir, el Señor hará. Decimos, bueno, sí, pero al principio sí, está todo dar, vamos a esperar. Pasa una semana y así de, ya me responderá Dios. ¿Creen que ya me diga algo? Pasa 2 semanas, no, mejor voy a hacer algo, no vaya haciendo que ya se le haya olvidado al Señor. Todos carecemos de paciencia, pero esto se va acrecentando cuando nosotros nos ponemos manos a la obra, a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Solo así vamos conociendo lo que el Señor realmente nos enseña de cómo debemos de ser pacientes. Dice la palabra de Dios también, a la paciencia piedad. Esto es dedicarse a los que sufren, a los necesitados, tanto físicos como espirituales, sirviendo al Señor con oración, visitándolos, donando, ayudando y con predicación. Muchas vemos a alguien sufriendo y no le decimos una palabra de consolación. Muchas veces vemos a un hermano que anda mal en su vida espiritual y no le decimos nada. Decimos de él, oye, ¿ya viste al hermano? No, está bien mal. Pero nos hemos acercado a él directamente. Oye, hermano, ¿sabes qué? Tengo que decirte esto. No por decir, es que yo sí soy bueno, mírame, soy el buen ejemplo, yo sí hago esto, y tú deberías de hacer lo mismo. No, es con esa piedad que el Señor debe de darnos. Hermano, es esto. A todos nos falta, pero yo te invito a que lo hagas así. A la piedad, afecto fraternal. Este paso es vital para que cumplamos la ley de Cristo. El afecto entre los que son del cuerpo de Cristo es súper importante. Si no amamos a los hermanos con los cuales convivimos, como dice la Biblia, ¿cómo amaremos a Dios a quien no hemos visto? Es importante el afecto fraternal. Súper importante. Y el afecto fraternal, amor. El don más grande que Dios nos ha dado, el amor. Este amor también debemos de compartirlo. Podemos compartirlo a través de la intercesión, en oración, pero muchas veces decimos, Dios me amó, wow. ¿Y qué con los demás? ¿Cómo vas con los demás? Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo se va a cumplir la ley de Cristo? Dice aquí, sobrellevando las cargas de los unos de los otros. ¿Qué más dice Pedro? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro nos enseña estas cosas, lo que debemos hacer, cómo debemos permanecer en el conocimiento de Cristo. El apóstol Juan
escribe algo un poquito más fuerte, que muchas veces no queremos escuchar. ¿Saben qué pasó después de que se regresan a sus tiendas estos 2,5 tribus? ¿Saben qué pasó después de que se regresaron? Después de que recordaron su buena historia y todo esto. Vamos a leer todo el capítulo. No es cierto, no, así son muchos versículos. Pero en resumen, pero sí se los dejo tarea que lo lean. En resumen, ellos van y construyen un altar. Después de que se despiden, ellos dicen, pues vámonos, y ya llegando ahí a sus tiendas, dijeron, pues vamos a construir un altar aquí, al otro lado del Jordán. Dicha construcción, obviamente, trajo problemas entre los dos grupos. Las 2,5 tribus de este lado, el otro grupo allá, causó problema. Oye, pero si apenas recordamos que Dios hizo esto y que Josué nos dijo que permaneciéramos. Y nos despidieron, es más, hasta nos bendijeron y Dios te bendiga, sí, muchas gracias. Ahora resulta que a causa de esto llegan estos genios, construyen esto y causa problemas entre estos dos grupos. Los hijos de Israel, o sea, el resto, los 9,5 tribus, acusan a estas 2,5 tribus de estar edificando un altar para adorar a dioses ajenos. Obviamente las otras 2,5 tribus tenían su razón. Dice aquí la palabra que no habían edificado un altar sobre el cual ofrecer sacrificios. El altar era simplemente un recuerdo de que todavía pertenecían a la nación de Israel. Algo que hicieron, pues según ellos bien, y creo que estuvo bien, y a la vista de muchos, de muchos estudios, pues dicen que estuvo bien esto, ¿no? Que construyeran algo, porque sus razones tenían estas 2,5 tribus de construir algo ahí. Pues, ¿sabes qué? Pues, de que aún pertenecemos a ustedes, no sea que al rato hagan su fiesta y no nos inviten, ¿verdad? Y esto me recuerda que algunos cristianos hoy en día a veces actuamos de esta manera. Hablamos y hacemos las cosas que no deberíamos hablar y creer. Y a lo mejor somos sinceros en creer que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero a lo mejor no es lo correcto. Esta con la de 2,5 tribus, la edificación que estaban haciendo estaba bien. Pero entonces, ¿cuál era el problema? En Deuteronomio 12 encontramos que Dios había mandado a que se destruyesen todos los lugares de sacrificio y solo debía quedar uno, el cual estaba con las 9,5 tribus. Si el Señor dijo, no construyan otro altar, destruyan todas. Aún el resto de estas tribus, las dos grupos, se los olvidó esta parte. Y aquí es donde entra lo que el apóstol Juan escribe a Éfeso. Pero tengo algo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso. Mira que he sido buena, paciente y demás, pero tengo algo contra ti, le dice. Que has dejado tu primer amor. Está bien, lo que estás haciendo está bien. Eres una iglesia muy activa, eres una iglesia que hace Navidad en las montañas, una iglesia, wow, de ejemplo a seguir. Pero has olvidado tu primer amor, le dice a Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto para ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. De nada sirve ser el cristiano más reconocido, el superpredicador, el maestro de maestros. De nada sirve eso cuando hemos olvidado nuestro primer amor.
cuando hemos dejado a un lado al Señor y nos hemos puesto a nosotros. Así como el canto que escuchamos al principio de la predicación. El Señor ya está harto de esos buenos maestros, de esos buenos cristianos. El Señor solo espera que su iglesia dependa de Él. ¿Hemos construido algún altar en nuestras vidas también? Después de que el Señor nos ha dado todas las promesas y los ha cumplido y nos reconoce, ¿también habremos construido algún altar como este el resto del grupo? Puede que tengamos el corazón sincero, como lo decía hace rato, en que lo que hacemos, lo que decimos o pensamos es lo correcto, pero el Señor te dice, eso no es. Porque a veces decimos, yo sí estoy haciendo bien las cosas, pero el Señor te dice, deja de murmurar, deja de alabarte, deja de creerte más de lo que debes de ser. Cuando el Señor nos dice, ¿sabes qué? Deja de hacer, deja de murmurar de eso. Muchas veces nosotros le respondemos a Dios, le decimos, pero Señor, pues si yo soy el mejor cristiano de Betel. Y el Señor a lo mejor nos dirá, oye, tú ocúpate de mis asuntos, no veas a los demás lo que están haciendo, tú ocúpate de mis asuntos. Pero Señor, yo soy el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor músico. El Señor, muy bien por ti, bravo, pero no olvides a tu primer amor. Cuando ponemos estas razones, es porque hemos construido también un altar dentro de nosotros. Cuando nosotros respondemos de una manera rebelde ante la disciplina de Dios, es que también hemos construido un altar en nosotros. No digo que las cosas que estamos haciendo estén mal, pero simplemente digo que hemos omitido lo que el Señor nos pide, que le amemos a Él, así como al pueblo le dijo, que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. A Él. Ese es nuestro amor hacia Él. Y quiero terminar en esta mañana con las palabras de Pedro, que dice así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Siempre es bueno recordar para poder continuar con este nuevo andar con Cristo. Recordar a quién debemos de amar. Recordar que estas cosas acontecieron en Josué a un pueblo, pero que aún hoy en día acontece en nuestra iglesia. Líderes que construyen su propio altar, gente que no reconoce que si está en una iglesia es por la gracia de Dios, es por su amor, y que nos ha rescatado del pecado. Así como al pueblo de Israel lo rescató de Egipto, a nosotros nos rescató del pecado. No olvidemos esa parte tan importante que nos va a ayudar a seguir adelante. Porque si no, así como el pueblo en el desierto, cuando se le olvida quién los sacó de Egipto y empiezan a renegar de Dios, ¿qué pasó con ellos? No vieron la tierra prometida, no pasaron el río Jordán. Aún Moisés, el guía, no pasó el río Jordán porque se le olvidó quién es el que iba al mando en ese momento. ¿Quién está al mando de nosotros?
que no se nos olvide que es Cristo quien nos guía. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por tu amor. Gracias porque somos inmerecedores, Señor, de lo que has hecho en nuestras vidas. Pero tu amor es grande, Señor. Nos has rescatado y nos has puesto en esta tu iglesia, Señor. Permite, Señor, que recordemos todo el tiempo de dónde venimos, Señor. De cuál es tu gran mandamiento, Señor. Que tú debes siempre ocupar el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Que no nos olvidemos de nuestro primer amor, que eres tú, Señor. Permite, Señor, que podamos caminar siempre firmes en tus caminos, Señor. Que no nos apartemos, Padre Santo, de tu palabra. Gracias porque nos has dado preciosas y grandísimas promesas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has enseñado en esta mañana el camino que debemos de permanecer todo el tiempo, Señor. Gracias porque nos recuerdas lo que tú has establecido para esta tu iglesia, Señor. Permite, Señor, que con humildad abramos nuestras mentes y abramos nuestros corazones a tu exhortación, a tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y maravilloso con nosotros. Y nos has dado esas promesas en el cual tenemos fe de que tú la cumplirás en su tiempo, Señor. Gracias te damos por todo tu amor y por toda tu misericordia, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.